Gloria a Dios. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante, el cual lo he titulado La importancia de la sabiduría. Lo importante que es tener este poder, este acceso, esta virtud, esto que Dios puede entregarnos para poder conquistar, llegar, cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Para poder tener una vida de bienestar, para poder darle lo mejor de nosotros a nuestros hijos, para poder convertirnos realmente en la persona que Dios quiere, para vivir una vida llena de gloria y experimentar a Dios en acción, tanto en la tierra como en el cielo. Amén, 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 amén. Pero ¿qué es la sabiduría realmente y para qué sirve? Bueno, quiero leer algo encontrado y hablar un poquito rapidito de esto. La sabiduría en la Biblia no es simplemente inteligencia o conocimiento. No. La sabiduría es algo aún más profundo, más espiritual que simplemente inteligencia o tener información. Sino la capacidad de tomar decisiones correctas según la voluntad de Dios. Es el discernimiento que nos permite vivir de manera justa, prudente y en alineación con los principios divinos. La Biblia nos enseña que la sabiduría viene de Dios. No hay otra fuente. La inteligencia puede venir de muchos lugares. La sabiduría viene de Dios. Y sin ella estamos propensos a cometer errores que pueden destruir nuestras vidas. Y hoy quiero hablar sobre algunos textos rapidito que hablan de ella y qué quiere decir sobre ella. Por ejemplo, Proverbio 9:10 dice, la fuente de la sabiduría es el temor a Dios. Lo vemos cuando dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí vemos que este versículo nos dice que la sabiduría comienza cuando tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, cuando lo obedecemos y conocemos su autoridad en nuestra vida. El sabio se somete a Dios, mientras que el necio ignora su palabra. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Pero antes de hablar sobre cómo obtener, capturar la sabiduría de Dios en nuestra vida, es importante que sepamos qué consecuencia podemos experimentar cuando estamos faltos de sabiduría. Cuando vivimos en la vida sin mucha sabiduría dada por Dios. Y esto quiero hablarlo rapidito. Por ejemplo, el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En la vida muchas personas buscan dinero, éxito, fama, poder, pero la Biblia nos suelta un misterio, un secreto y algo muy interesante. La Biblia nos dice que lo más importante que podemos obtener es la sabiduría. Si Dios nos está hablando sobre esto es porque Él conoce qué tan beneficioso o de qué tanto provecho puede ser la sabiduría en nosotros y qué cosas puede lograr una mujer sabia y un hombre sabio. Será indetenible. La sabiduría te protege de errores que te pueden costar la vida. La sabiduría te abre puertas que otros nunca podrán cruzar. La sabiduría te da acceso a bendiciones que otros no podrían nunca manejar. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Un hombre sabio llegará a lugares que alguien con falta de sabiduría nunca llegará a pisar por esos lugares. Y cuando vemos a Dios hablándonos con la Escritura a través de Romanos 4:7 diciendo sabiduría ante todo, adquiere sobre todas las cosas sabiduría, es porque cuando hay una mujer sabia, esa mujer puede nacer en una familia pobre, puede estar viviendo en un barrio donde no hay ninguna oportunidad y desde ahí se levanta y llega a convertirse en una gran mujer de Dios o en un hombre extraordinario. ¿Alguien me está entendiendo? Alguien con sabiduría llega a una iglesia nuevo y en menos de pocos tiempos
se convierte en alguien importante, que le tengan grande estima, que Dios lo use maravillosamente, que todo el mundo quiera. Y hay gente que tiene años ahí y la gente ni se da cuenta si vino o no vino, porque nadie le presta atención, porque no es útil. Un hombre importante, usted le pone, un hombre lleno de sabiduría, crece y hace crecer el reino de Dios. Un hombre con sabiduría es una máquina de multiplicación. Usted le pone una manzana en la mano y al otro día regresa con 5 manzanas, una piña, una sandía, 4 cocos, un aguacate, 2 mangos y tajín. Alguien con sabiduría no se atrasa, vive en aceleramiento. Alguien con sabiduría crece en lo secular, en lo ministerial y en lo económico y en toda. Alguien con sabiduría mantiene su familia estable. La sabiduría es un poder que te saca de atrás, te coloca adelante, y cuando te coloca adelante te mantiene adelante. La sabiduría te hace avanzar, te hace esperar, te hace astuto. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Hay mucha gente inteligente, pero no hay mucha gente sabia. La inteligencia proviene de cualquier fuente como universidad, escuela, libros, información. Y te creas y te vuelves inteligente por el acumulo de información que tienes. Sabes mucho porque tienes mucha información, pero la sabiduría viene de Dios. La sabiduría es el poder de alinearse a la voluntad de Dios y saber qué te conviene y qué Dios determinó para ti. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Yo conozco muchas personas cuando yo era niño que crecimos juntos y estudiamos en la misma escuela. Ellos eran muy inteligentes, pero no eran sabios. Aún con toda su inteligencia, sacando las mejores notas, aún cuando evalúa su vida actualmente, no han ido a ningún lado, no llegaron a ningún lado con su inteligencia. Usted no conoce personas que siempre fueron más inteligentes que usted, pero viven peor que usted. Por eso nuestros hijos no solamente tenemos que preocuparnos porque sean inteligentes, sino también preocuparnos porque sean sabios. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Pero la falta de sabiduría trae consecuencias dolorosas, tales como decisiones equivocadas, tales como relaciones dañadas, tales como oportunidades perdidas, tales como destrucción personal y familiar. Aquel que no tiene sabiduría. Familia, dele like a este video para que llegue a más personas. Comparte este en vivo con alguien. Diga gloria a Dios ahí en los comentarios si usted está aquí conmigo. Pero vamos a hacer que esto llegue a más personas, porque yo creo que esto tiene que impactar a alguien para que empiece a buscar, como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Sí, alguien brame y tenga sed por adquirir la sabiduría de Dios para dimensionar su vida. Así que compártalo en el nombre de Jesús. Pero cuando no tenemos sabiduría, lo primero que empezamos a hacer en nuestra vida es a tomar decisiones equivocadas. Usted se da cuenta cuando alguien está falto de sabiduría, o una mujer no tiene sabiduría, un joven, cuando está tomando decisiones incorrectas constantemente. El hombre que no tiene sabiduría siempre termina endeudado, en quiebra, su familia destruida, su ministerio estancado. ¿Por qué? Porque la falta de sabiduría le hace tomar decisiones equivocadas. No conoce, no interpreta, no discierne, no sabe qué le conviene, porque está falto de sabiduría. Usted no puede ser dirigido por alguien que no es sabio. Por eso Salomón le pidió sabiduría a Dios para dirigir el pueblo, para dirigir la nación que Dios le había entregado. Salomón pudo haber pedido dinero, pudo haber pedido más fama, pudo haber pedido más, todo lo pudo haber pedido. Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y él dijo, dame sabiduría para dirigir el pueblo. ¿Por qué? Porque nadie debería de dirigir a otro si no es sabio. Y usted menos
A veces me lleno de impotencia cuando miro personas dejándose dirigir por tontos. Perdón la palabra, pero este programa se llama Verdades que Transforman y la verdad hay que decirla porque así se llama el programa. Si no, Dios no nos hubiera dado este tema. Pero me llena de impotencia ver personas diciendo, ore por mí, no sé cómo llegué aquí. Pero mira quién es que tú estás buscando para que te dirija. Obviamente tienes que estar como estás. Tú no puedes dejarte dirigir de alguien que no sea entendido en los tiempos y sabio en Dios. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y alguien con falta de sabiduría no debería ni dirigir ni el gato de su casa. Porque hasta el gato lo va a hacer perder. Alaba lo que está vivo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso Salomón le dice a Dios, oye, wow, Dios mío, yo no he visto a Dios diciéndole a nadie, pídeme lo que tú quieras. Él tiene la oportunidad para pedirle lo que quiera. Y cuando digo lo que quiera, es lo que quiera, porque Dios no es hombre para mentir. Salomón pudo aprovecharse y pedir de todo, créame. ¿Sabe lo que pidió? Sabiduría. ¿Pero por qué? Él dijo, para dirigir tu pueblo. Porque nadie que esté falto de sabiduría pudiera ser líder de nadie. Un padre sabio va a llevar a su familia a lugares extraordinarios. Pero un hombre, padre, cabeza de hogar, con falta de sabiduría, va a llevar a su familia a la perdición. No, pero yo soy muy inteligente, mi esposo es muy inteligente. No estoy hablando de inteligencia. Cualquiera es inteligente, con un acumulo de información, sabiendo muchas cosas, te vuelves inteligente. Pero la sabiduría solo tiene una fuente y es Dios. ¿Alguien me está entendiendo? No, pero también el que es muy viejo también es sabio. No, él no es sabio, él es inteligente, porque como es viejo ya ha pasado muchas experiencias y la experiencia le da información y la información lo hace inteligente. Pero hay muchísimos viejos que son todavía torpes, cometiendo malas decisiones, aún después de viejo, no son sabios. Hay gente que tiene años tropezando con la misma piedra y mañana tropieza de nuevo con ella. Y tiene años ya y no avanza, porque no es que sea bruto o tonto, es que no es sabio. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente muy inteligente estancada. Yo conozco mucha gente inteligente en la bancarrota, mucha gente inteligente con la familia destruida, mucha gente inteligente que no crece, que no avanza, mucha gente inteligente atada, mucha gente inteligente endemoniada, mucha gente ¿por qué? Porque son inteligentes pero no son sabios. Yo conozco muchos doctores enfermos de los pulmones porque fuman más que los murciélagos. O sea, ellos son inteligentes, operan, conocen la ciencia de la medicina, pero mira qué falta de sabiduría tiene. Él es médico, sabe el daño que hace fumar y no puede dejar de hacerlo porque es muy inteligente, pero no es sabio. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, la sabiduría te hace tomar decisiones correctas. La falta de sabiduría siempre termina haciendo que tomes la peor decisión. Y no puedes dejarte dirigir por alguien que no tenga sabiduría o sea entendido en los tiempos. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Hay personas que no se pueden dirigir ni siquiera ellos mismos y tienen un afán y una hambre de dirigir a otros. ¿Cuál es tu preocupación por dirigir a otro? Aprende a buscar sabiduría en Dios para saber dirigirte a ti y luego puedas dirigir a otro. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces hay gente que quiere resultado en sus hijos, pero ellos nunca han sido sabios en la manera de actuar con ellos para que sus hijos se comporten o reaccionen de la manera en que ellos quisieran. Si hubieses pedido sabiduría o te hubieras comportado sabiamente, tendrías el resultado en tus hijos que quisieran.
o en tu ministerio, o en tus negocios, o en cualquier cosa a la que Dios te ha colocado. Cuando estás farto de sabiduría, lo segundo que puedes experimentar es relaciones dañadas. Pierdes relaciones por tu falta de sabiduría. Lo tercero que puede pasar es que pierdes oportunidades. Usted no se imagina las veces que Dios probablemente le dio oportunidades a usted. Oportunidades ministeriales, oportunidades de empleo, oportunidades empresariales, oportunidades a esa soltera para que conozca el rubio de Galilea, o a ese soltero para que conozca a la mujer de Dios para él, pero por falta de sabiduría la dejaron ir. Dejaron ir el siervo, la sierva o la oportunidad. Dejaron ir la oportunidad de crecer, de avanzar. Dejaron ir la oportunidad de restaurar su casa. Gente que no fue entendida en los tiempos. Gente que no se preocupó por adquirir la sabiduría que solo Dios da. Y por falta de sabiduría se presentaron oportunidades que iban a levantar su casa, que lo iban a levantar económicamente, o que iba a levantar su ministerio, o que iba a solucionar problemas. Y por falta de sabiduría no captaron, no pudieron obtener esa oportunidad. Entonces es peligroso vivir otro año más. ¿Qué otro año más? Otro mes. ¿Qué mes? Es peligroso vivir otra quincena. No, otra quincena no. Es peligroso vivir otra semana, otro fin de semana, otro día, otra 24 horas. Es peligroso aún vivir una hora más de tu vida con falta de sabiduría. Porque esto te puede hacer tomar malas decisiones. Esto te puede hacer perder relaciones. Esto puede hacer que pierdas o no obtengas o aproveches las oportunidades que el cielo ha predestinado para ti. Usted no se imagina el montón de personas que probablemente Dios le ha mandado las oportunidades o para sanarlo, o para restaurar su casa, o para levantarlo, o para bendecirlo, o para sanar, y la ha dejado pasar por enfrente de sus ojos porque no tiene sabiduría y no logró ver la solución enfrente de sus ojos. No me diga eso, varón, que me voy a sentir mal. Siéntase mal, porque el objetivo es que sienta una desesperación dentro de usted de tan magnitud que diga: ya no puedo durar un día más sin acercarme a Dios para que Él me dé la sabiduría para avanzar, para tomar decisiones, para aprovechar oportunidades, para poder manejarme y evolucionar en el llamado que Él me ha hecho. ¿Alguien me está entendiendo? Diga: siento que usted está asustado. Despiértese. Si usted está aquí conmigo, dígame aleluya. Entonces, mire, yo conozco personas que no son para nada inteligentes. No saben a veces ni leer ni escribir. Usted le dice cuántos son 17 más 20 y no le dice nada. Que quién fue Cristóbal Colón y dice, y ese no es un actor de Hollywood. Conozco gente que no es para nada inteligente, pero son sabios. Son tan sabios. Y tú ves con familia restaurada, bien económicamente, un ministerio establecido. Usted dice, wow. ¿Y qué pasa con él? Y conozco gente que se sabe toda la tabla periódica. Se sabe todas las definiciones de los elementos. Se sabe la astrología, lo social. Diferentes, muy inteligentes. Y no avanzan. Porque la sabiduría viene de Dios. Y así como te preocupas en pasar tiempo con libros y universidades para adquirir inteligencia, así tienes que preocuparte, acercarte y pasar tiempo con Dios para que adquieras sabiduría. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Una vez escuché que la diferencia entre un sabio y un inteligente es que el sabio evita caer en el agujero donde el inteligente supo cómo salir de él.
y que inteligente es aquel que aprende de sus errores, pero sabio es aquel que aprende de los errores de otro y no tiene que parar cometerlo. Cuando Dios te hace sabio, cuando Dios te otorga su sabiduría, cuando tú logras obtener sabiduría de Dios, se te abre la mente, se te expande. Sabes qué decisión tomar, sabes cuándo hablar, sabes qué hacer, sabes dónde ir, sabes dónde no ir. Te llega revelación, entendimiento. Solucionan los problemas. Usted no conoce gente que usted le cuenta un problema y se lo resuelve en 2 minutos. Y cada vez que alguien tiene un problema, va donde esa persona, mira, estoy pasando una situación, no, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, aquí, hace así, levanta la mano, mira aquí, llama a fulano, dile al banco, y después del banco ve aquí, y wow, porque yo no había visto esto, tranquilo, eso es así. Wow, pero qué sabio este hombre. Me dio consejo de cómo restaurar mi casa, de cómo levantarme económicamente, de cómo hacer crecer mi ministerio. Pero Dios mío, yo hablo con esta persona y todo se me aclara. Es que ese hombre, Dios lo ha hecho sabio. Resuelve los problemas así, como cosas de arte, de magia. Es el poder de la sabiduría. Y Dios te está hablando esto porque Él quiere entregarte este año esto a ti también. El poder de su sabiduría, para que sepas cómo actuar, cómo conquistar, cómo levantarte, cómo avanzar. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén si no está asustado. Gloria a Dios. Amén, 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 o no amén. Gloria a Dios. Dele like, familia, a este video para que llegue a más personas. Suscríbase a este canal. Conviértase en miembro de este canal ahí dándole al link que fijé en los comentarios también. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Un hombre con falta de sabiduría no solo experimenta decisiones equivocadas, relaciones dañadas y oportunidades perdidas. Un hombre falto de sabiduría también experimenta destrucción personal y familiar. Lo voy a repetir. Un hombre y una mujer con falta de sabiduría siempre va a experimentar destrucción personal y familiar. Porque al no ser entendido por la falta de sabiduría, siempre va a terminar en destrucción personal y familiar. Personal, cuando se enferma, cuando se endeuda, cuando está estancado, cuando empieza. Incluso, esto va a sonar feo, pero el programa se llama ¿Verdad que Transforman? Cuando empieza a convertirse en alguien obeso, empieza a comer y a comer y a comer y a comer y a comer, no tiene la sabiduría de controlar lo que come, la hora que come, dónde come. Entonces empieza a enfermarse el cuerpo, se está destruyendo. El azúcar, el aceite, la grasa, la comida en la calle. No es sabio, no puede controlarse, no tiene la capacidad de pensar y determinarse y decir, me estoy destruyendo, tengo que tomar otros hábitos de consumo alimenticio. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Hay momentos donde por viajar tanto, como aquí, como allá y como en la calle. Y hay momentos donde digo, espérese, prefiero hasta dormirme así, con hambre. No. Y el estómago me grita, come. Son las 3 de la mañana, come. Y yo digo, tengo que ser sabio. A veces empiezo a comer y digo, no, ya hasta aquí. Hasta aquí me ayudó Dios. No puedo. Me voy a enfermar. Alguien con falta de sabiduría se destruye a sí mismo y destruye su familia. No tiene la sabiduría para enfrentar ciertas situaciones familiares, como todas las familias tienen problemas.
Hasta es el más santurrón que usted mira que llega a la iglesia agarrado de la mano con la esposa. Dice, hermano, ¿cómo está todo? Bendecido, prosperado en victoria. Eso es embuste. Créanme, ahí tiene que haber tiro, plato volando en la casa. Algo está pasando ahí, porque no hay matrimonio perfecto. Se perfecciona con la ayuda del Creador. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Pero si no tiene la sabiduría, va a permitir que su familia se destruya, porque no va a tener la capacidad dada por Dios por medio de la sabiduría para saber dominar las situaciones adversas que se presentan en el hogar. Hay mujeres tan sabias que aunque el hombre sea un tonto, un chuec, un grosero, ese hogar está florecido porque ellas son sabias. Y la mujer sabia, dice la palabra, edifica su casa. ¿Alguien me está entendiendo? Créeme, si hubiera sido por el hombre, ya se hubiera destruido el matrimonio. Ya se hubiera todo ido a la banca, a la quiebra. Ya se hubieran los hijos perdidos en el alcohol, en la droga y en todo. Pero hay una mujer sabia. La palabra dice, la mujer sabia edifica su casa. Ya te puede dar el poder que hay en la sabiduría. La que no es sabia es una bomba. Una bomba peor que la de Hiroshima. Explota, contamina, destruye, hiere. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que tener muy pendiente estas cosas. Tenemos que tener pendiente estas cosas. La falta de sabiduría puede hacernos llevar a un punto de destrucción. Pero la sabiduría poseyendo un hombre, la sabiduría poseyendo una mujer, te hace algo interesante. Y yo quiero hablar algo que no sé si pueda atreverme a hablarlo aquí, porque es muy profundo. Pero la sabiduría es un espíritu también. La sabiduría es un espíritu. Y la Biblia habla de la sabiduría. La sabiduría estuvo antes de la fundación del mundo. Cuando Dios creaba el mundo, la sabiduría estaba con Dios. Pero es un tema muy amplio y que debería yo de hablarlo con gente entendida y sabia como usted. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. La sabiduría siempre ha estado gobernando con los reyes, con los profetas, y todo gran hombre grande ha sido sabio. Dios le ha otorgado sabiduría. Pero la sabiduría es un espíritu que usted lo puede pedir y viene a donde usted. Amén. Santiago 1:5 dice, Dios da sabiduría a quienes la piden. Y dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se les dará. O sea que hay gente que Dios mismo sabe que están faltos de sabiduría. Dios mismo sabe que hay gente que están faltos de sabiduría, y Dios le dice, si alguno de ustedes, Santiago 1:5, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídamela. O sea, Dios mismo sabe que hay gente que está falto de sabiduría. Dios no nos deja en la ignorancia. Si necesitamos sabiduría, solo tenemos que pedirla a Dios. La sabiduría no es algo que se obtiene con la edad. O déjese eso, sáquese eso de la mente, eso es mentira. Y que no, es que ese hombre es sabio porque es viejo. No, la sabiduría no viene con la edad. Le dije, la sabiduría solo tiene una sola fuente. No, hermano, porque mi abuelito sabe mucho por la experiencia. Entonces, eso no es sabiduría, eso es información. Como él ha vivido mucho, él sabe mucho, él ha aprendido mucho. Eso es inteligencia, eso es un acumulo de información, pero eso no lo hace sabio. La sabiduría no es algo que se obtiene con la edad, sino con la dependencia de Dios. Mire, Dios a lo largo de la vida le daba sabiduría a la gente, a los profetas, a los reyes. Alguien que tiene el espíritu de sabiduría. Alguien que tiene el espíritu de sabiduría, escúcheme. Usted lo tira con $20
en el lugar donde están los biles más caros y los más pobres, y en 2 meses se levanta ese hombre con empresa y de todo. ¿Y qué pasó? Sabio, una sabiduría de parte de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? El que es sabio lee un texto bíblico y te saca y te realiza un sermón de 2 horas. Yo leí eso montones de veces y no vi nada. Es que el hombre tiene una sabiduría. No es su capacidad, es la capacidad de Dios operando en él, que es la sabiduría. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Por eso la Biblia dice, sobre todas cosas procura sabiduría. Porque hay gente que procura la riqueza y la riqueza no da sabiduría, pero la sabiduría sí trae riqueza. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Dios no reprocha a quienes piden sabiduría, sino que la concede generosamente. ¿Usted en algún momento ha hecho esa oración? Ore así. Vaya al altar donde usted ora y dígale a Dios, Padre, dame sabiduría. A veces yo estoy predicando, y esto lo aprendí del pastor Nelson Jones, que es un hombre increíble. Un hombre así no nace todo el tiempo. Si algún miembro de su iglesia está aquí, cuide a ese hombre, regálele un perfume, déle un abrazo, hónrelo. Un hombre muy sabio. Y yo lo miraba a él, que cada vez que él iba a predicar, ¿verdad? Él decía, Padre, él leía la palabra y oraba y decía, Padre, trae sobre mí un espíritu de sabiduría. Y yo decía, qué raro, ¿por qué él dice eso? Hasta que luego empecé, nunca le pregunté a él, obviamente me daba pena, pero empecé a buscar y me di cuenta que la sabiduría es un espíritu. Y luego empecé a cada vez que iba a predicar a orar así. Yo no entendía ni lo que decía bien, pero lo hacía. Yo, si le funciona a él, algo tiene que pasar. Aquí hay un misterio. Y cuando yo voy a predicar, luego que lo escuchaba a él, yo leía la palabra y decía, Padre, trae sobre mí un espíritu de sabiduría. Pues sucedían cosas mientras yo predicaba. Y yo hablaba cosas que yo nunca las puse en mi sermón, pero llegaban. Wow, y esta revelación. Y era tanta la emoción y que la gente se daba cuenta que, no, eso él no le escribió, eso le llegó ahora mismo, porque hasta él se sorprendió. Y era tanta la revelación, porque yo pedía sabiduría. Pídele a Dios sabiduría para tu negocio, para los problemas, para esa situación matrimonial. Dile a Dios, dame sabiduría. ¿Cómo manejo esto? Dame sabio. Dame ese espíritu de sabiduría. Te garantizo que te vas a sentir poderoso, que te vas a sentir que ya nunca más te volverás a ahogar en un vaso de agua. Te vas a sentir sabio. Sabio que sabrás cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. ¿Alguien me está entendiendo? La gente va a querer estar contigo. ¿Alguien me está entendiendo? Había una reina en Inglaterra que los millonarios pagaban vuelos, boletos en barcos solo para escucharla, porque era una mujer muy sabia. Y cuando ellos le contaban su problema, él tenía una solución. Lo mismo pasó con Salomón. Venían reinas de otros lugares a preguntarle cosas a Salomón, porque Dios le dio sabiduría. Lo mejor que te puede pasar en la vida, antes de tener sabiduría, es andar con alguien sabio. Cuando tú caminas con un sabio, se te abren los caminos, porque el hombre con todo lo que habla, lo transforma, le da vida, le da solución a las cosas. ¿Alguien me entiende? Si usted algún momento ha caminado o conoce a alguien sabio, dígame, yo conozco uno. Póngamelo ahí en los comentarios. Yo conozco uno. Levánteme la mano, dígame, yo conozco a alguien así. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Hago aquí paréntesis. ¿Bienaventurado qué? El que halla la sabiduría. El que la halla. ¿Qué quiere decir esto? Que no son todos los que la encuentran. Que no son todos los que la encuentran la sabiduría. Hay gente que la quiere, pero Dios se la esconde. Porque la sabiduría Dios no se la entrega a todos, porque hay gente que tiene una mente depravada, maliciosa, y Dios no le otorga el poder de la sabiduría y se la esconde a los humildes, se la esconde a los que tienen buen corazón y a los que temen a Dios y a los que su intención
son buenas. ¿Alguien me está entendiendo? Bienaventurado el que la encuentra. Hay que buscarla. Hay que buscarla, la sabiduría, pidiéndosela a Dios. Bienaventurado el hombre, dice Proverbios 3:13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y el que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y de su fruto más que el oro fino. Su santísimo. Como dice un amigo por ahí, el santo de la oreja mocha, Dios mío, ¿verdad? ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Oye lo que Dios dice: bienaventurado el que encuentra la sabiduría. Encontrar la sabiduría es mejor que encontrar el oro fino. Algo valioso hay ahí. El mundo busca riqueza, pero la Biblia nos dice que la sabiduría es aún más valiosa que el oro y la plata. El dinero puede perderse, pero la sabiduría protege, multiplica y trae paz. La sabiduría te ayuda a administrar bien todo lo que Dios te da. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Dígame aleluya si usted está ahí conmigo. Amén, 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 amén. Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Aquí nos damos cuenta que lo que está tratando de explicar Proverbios 14:8 es que el sabio camina a ciegas, sabe hacia dónde va y a veces no, pero el hombre que tiene sabiduría sabe a dónde va porque Dios lo guía, pero el necio se deja engañar. La sabiduría te ayuda a evitar errores. Eclesiastés 7:12 habla de la sabiduría y dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría aventaja en que da vida a sus poseedores. Cuando eres sabio, Dios te llena de vida también. Este pasaje compara el dinero y la sabiduría, pero dice que la sabiduría es mejor porque te da vida. El dinero puede comprarte un médico, pero la sabiduría te ayuda a cómo no enfermarte para que ni siquiera tengas que ir al médico. El dinero puede comprarte una casa, pero la sabiduría te da el poder para cómo mantener el hogar dentro de la casa. La sabiduría te da dirección y protección en la vida. Mateo 7:24 y 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí Jesús nos enseña que el sabio no es el que solo oye, sino el que obedece. El sabio no solamente va a la iglesia a escuchar. El sabio es algo más que un oidor, es un hacedor. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Santiago 1:5 dice que pidamos sabiduría. Salmos 119 dice que leamos la palabra constantemente y ahí vamos a adquirir sabiduría. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces escuche esto. Escuche esto. Porque creo que alguien está siendo dimensionado con esto y confrontado a la misma vez. Quiero hablar sobre un punto muy interesante en esta etapa de esta mañana, y es: ¿qué le sucede a quien no tiene sabiduría? ¿Qué le sucede a quienes no tienen sabiduría? Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de sabiduría no solo es un problema, es una sentencia de destrucción. Y quiero hablar de algunos ejemplos en la Biblia. Sansón perdió su fuerza y su destino por falta de sabiduría. Jueces capítulo 16 dice: Sansón tenía un llamado poderoso, pero tomó malas decisiones por la falta de sabiduría. Se enredó con Dalila, le reveló su secreto y terminó ciego, encadenado y humillado. La falta de sabiduría te lleva a confiar en las personas equivocadas. Te lo tengo que decir así en silencio porque no quiero que el amigo suyo, que usted le tiene mucha confianza, que usted cree que es un querubín, pero es un diablo con cacho,
No quiero que él lo escuche para que no se ofenda. Pero cuando tú no tienes sabiduría, tú confías en las personas equivocadas. Y después estás peor que la Llorona, deambulando en la noche diciendo nadie me quiere y me ahogaron, me traicionaron. Pero es que tú, por falta de sabiduría, no te diste cuenta que ese que tú amaste y que tú dejabas a tu familia por andar con él, ese era un diablo con cacho. Pero es que cuando tú no eres sabio, tú te dejas engañar de cualquier gente, te dejas manipular. Usted sabe los manipuladores que son las personas hoy en día, se disfrazan de piedad, pero cuando tú no eres sabio, a ti te engañan, te usan, te manipulan, te estafan. Pero el que es sabio, conoce al cojo sentado, al ciego con lente y al calvo con peluca. Alaba a lo que está vivo. El que no tiene sabiduría, cualquiera lo engaña, cualquiera lo manipula. Yo fui a un lugar de aniversario con mi esposa y usted tenía que ver eso en Latinoamérica. No, ¿verdad? No voy a decir dónde yo estaba para no ofender el país. Y usted no debería de ofenderse si usted es de ahí, porque yo soy dominicano y en Dominicana pasan desgracia. Y dominicanos son esto, los dominicanos son aquello, y yo no me ofendo, es verdad. Hay un montón de gente mala, pero hay gente que son sensibles, ¿verdad? No puede uno. Y yo fui a ese país y desde que yo llegué al aeropuerto, eso hace poco, eso fue la semana pasada, desde que yo llegué a ese país había un montón de gente queriéndonos engañar, porque ven que uno viene de Estados Unidos y ellos creen que uno es rico, ¿verdad? Cuando uno llega a Latinoamérica y uno llega de Estados Unidos, la gente cree que uno anda usando los billetes de Hacienda y abanicos. Y eso, mira esto. Y la gente, y te quieren a veces, algunos te quieren hasta atracar, asaltar. Mira esto. Y se me acercaba la gente. Y yo le decía a mi esposa, no le haga caso a ese loco, no le haga caso a esa loca. Y dije, no, que ven, que es un negocio, que este carro, para que no anden a pie en este país. Y que no es por aquí, la salida es por allí. Y yo, pero tú no estás viendo que ahí dice salida. ¿Dónde diablo tú me vas a llevar para allá? Atracame, déjame quieto. Pero el que no es sabio se deja engañar. El que no es sabio se deja envolver. El que no es sabio se deja manipular. Y Dios incluso le puede dar sabiduría a sus hijos para que nadie te engañe, para que nadie te manipule, para que nadie te estafe. Dios te da esa sabiduría. Tú mira a la gente y por su máscara de querubín tú puedes verle los cachos de demonio. Por eso hay mujeres que son sabias, que le dicen a los maridos, no sé, pero esa amiga tuya, ese amigo tuyo está raro. Está raro ese amigo tuyo. Pero no. Y tú, no, pero que es un muchacho bueno, vamos a ayudarlo. Y la esposa te dice, no me convence. Es que él me está pidiendo un dinero porque tiene un problema. Y la esposa te dice, no, tranquilo, que no se va a morir de hambre. Es que algo no me convence. Y al final, ¡pum!, te traicionó, te hizo algo, te robó algo. Y la esposa te dice, te lo dije, es que esa mujer es sabia. Y cuando Dios le otorga sabiduría a alguien, le da la capacidad de ver la maldad por encima de la máscara de piel. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Yo andaba en ese país y al principio en el aeropuerto y enfrente y fuera del aeropuerto, la gente queriendo aprovecharse de los extranjeros, ¿verdad? Yo no soy de ahí, pero y la gente me decía, mira, esto y aquello y esto. Y con una cara, y yo le mirando, y yo decía, mira, este desgraciado cree que yo soy tonto. Tú me quieres engañar, brother, tú me quieres estafar. No, yo no ando en esa. Porque Dios te da sabiduría para no dejarte engañar. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Dios te da sabiduría para no destruirte, para no destruir tu familia. Dios te da sabiduría para lograr alcanzar la salvación a través de las buenas decisiones que tomas en tu vida. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Sansón le faltó sabiduría.
tenía mucha fuerza, pero tenía poca sabiduría. Y de nada vale que tú tengas muchas fuerzas como Sansón cuando seas débil en sabiduría. ¿De qué le sirvió su fuerza si era débil en sabiduría? Entonces, a la misma vez hay mucha gente con muchos talentos, saben hacer de todo, pero no son sabios y no aprovechan los dones que tienen. Porque tienen muchos talentos, son muy fuertes, pero son muy débiles en sabiduría. Y yo conozco gente que no sabe hacer muchas cosas y lo poco que hacen lo hacen mal, pero son sabios y su sabiduría le da el poder de aún lo poco que saben hacer crecer eso con lo poco que saben, porque son muy sabios. Usted me está entendiendo, dígame amén, o está como asustado. Despiértese si usted está aquí conmigo, gloria a Dios. La sabiduría, pero la falta de sabiduría te lleva a confiar en personas equivocadas. Sin sabiduría puedes perder lo que Dios te ha dado. Sansón confió en Dalila. Dalila no era las personas. Dalila no era la persona en la que Sansón debió confiar. Pero por su falta de sabiduría, confió en la persona incorrecta. Y puede ser que la falta de sabiduría lleve a una persona a confiar en las personas incorrectas y a dejarse engañar como lo experimentó Sansón. El hijo pródigo perdió su herencia por la falta de sabiduría. Libro de Lucas 15:11. Pidió su herencia antes de tiempo, la malgastó en placeres y terminó comiendo con los cerdos. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. La falta de sabiduría te lleva a desperdiciar lo que Dios te ha dado. La falta de sabiduría hace que las bendiciones sin sabiduría se conviertan en maldiciones. ¿Alguien me está entendiendo? El rey Saúl, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, Saúl actuó por impulso y no esperó a Samuel, ofreciendo un sacrificio que no le correspondía hacer. Por esta decisión, terminó mal. Terminó muy mal. Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pídele a Dios sabiduría, y Él te va a llevar a niveles extraordinarios. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Con esto termino. Alguien tiene que entrar en esa dimensión en su vida. En cada mañana decirle a Dios: dame sabiduría. Estaba hablando que la sabiduría es un espíritu. Cuando usted lee el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 2, dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Dentro de todos estos espíritus está el espíritu de sabiduría. Está hablando sobre Jesús. Léalo y apúntelo. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ese está escrito con E mayúscula, espíritu de Jehová. Está hablando sobre el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego dice, espíritu en E minúscula, espíritu de sabiduría. Entonces ese otro espíritu de parte de Dios no es el Espíritu Santo, es el espíritu de sabiduría. Isaías 11:2, escríbalo y estúdielo y pídale a Dios que le dé el espíritu de sabiduría. Y usted se va a sorprender de lo bien que le va a ir en toda su vida. Porque cuando tú adoras y oras a Dios por el espíritu de sabiduría, te garantizo, hermano mío, que tu vida va a cambiar.
Este pasaje profetiza sobre Jesús y menciona los 7 aspectos del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios, entre ellos el espíritu de sabiduría. Esto significa que la verdadera sabiduría no es humana, sino que proviene de Dios. Jesús operó en el espíritu de sabiduría y esa misma unción está disponible para nosotros. Tú no veías a Jesús como, mira hermano, vamos hablando barrialmente. Jesús se salía debajo de una patana. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso es cuando alguien está teniendo problemas y ¡fum! Y encuentra como la estrategia de salir de los problemas. A Jesús no lo podía agarrar nadie. Y tú eres el Hijo de Dios. Y tú lo has dicho. Y esto. Busca ahí, Pedro, lanza el anzuelo que ahí viene un pez. A Jesús tenía a menudo para todo el mundo. Respuesta. Pero era que él operaba en el espíritu de sabiduría. El hombre tenía la sabiduría de Dios en él. Entonces escríbalo, espíritu de sabiduría. Tú estás operando en la sabiduría humana o en la sabiduría del Espíritu de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 17 dice, Pablo ora por el espíritu de sabiduría, por ejemplo, dice, escriba esto también, Efesios 1:17, dice Pablo, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Oye lo que está diciendo. Pablo está orando por un pueblo. Y oye lo que Pablo dice. Yo estoy orando, dice Pablo, para que Dios, el Padre del Señor Jesucristo, les dé espíritu de sabiduría. Porque la sabiduría es un espíritu. Pablo ora para que los creyentes reciban el espíritu de sabiduría y revelación para conocer más a Dios. Sin la sabiduría del espíritu no podemos entender los misterios de Dios. Por eso que hay gente que no entiende los misterios de Dios. Éxodo capítulo 31, versículo 3 dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte. Dios llenó a Bezalel con el espíritu de sabiduría para que pudiera construir el tabernáculo con la mejor excelencia. Dios da sabiduría práctica para hacer bien nuestro trabajo. Dios te da esta sabiduría para, si tú trabajas en los negocios, órale a Dios y Él te da el espíritu de sabiduría para que seas bueno en los negocios. En construcción para que seas el mejor. Dios te puede dar sabiduría. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hechos capítulo 6 versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Escuche, a quienes encarguemos este trabajo. Los primeros diáconos fueron elegidos no solo por su carácter, sino porque estaban llenos del espíritu de sabiduría. Por eso te digo que nadie pudiera dirigir ni el perro de su casa si no es sabio. No merece tener nadie bajo su autoridad si no es sabio. Porque no, los primeros diáconos, unas de los requisitos que tenían que tener eran ser sabios. No solo tener buen testimonio, porque hay gente que son buenas. Son buenas porque no han tenido oportunidad para hacer cosas malas. Hay gente que tiene un buen testimonio, pero no son sabios. Y no importa que tenga un buen testimonio, no importa que el hermanito tenga los cachetes lindos, no importa que el hermanito sea que puso el roofing. Si no es sabio, no lo pongan en puestos de liderar a otro, porque no es sabio. No va a saber predicar, no va a saber aconsejar, no va a saber instruir a la gente hacia la verdad de la palabra de Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Dios quiere que vivas lleno del espíritu de sabiduría.
para que no camines en confusión, sino en claridad. ¿Y cómo puedes recibir ese espíritu de sabiduría? Pídeselo a Dios en oración. Llénate del Espíritu Santo. Obedece la palabra de Dios. Busca consejos sabios. Anda con gente sabia y teme a Jehová. Y vas a experimentar esto abundantemente en toda tu vida. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Familia, Dios le bendiga de una manera especial a cada uno de ustedes. Qué bueno que pudo conectarse hoy, porque yo siento que hoy empezó Dios a llenarlo de ese espíritu de sabiduría. Hoy usted sale de aquí entendido en los tiempos, y a su nombre gloria. Dios te bendiga de una manera especial. Suscríbete a este canal si no te has suscrito. Dale like para que llegue a más personas. Conviértete en miembro de este canal dándole clic al link que está ahí en los comentarios, porque si esto te bendijo, tiene que ser parte y apoyarlo para que bendiga a otro. Así que Dios le bendiga de una manera especial a cada